En este video voy a hablar sobre los retornos en los métodos en Java. ¿Qué es el retorno? Es un objeto o clase que retorna un método, un tipo de objeto. Para explicarme mejor les voy a mostrar acá en esta clase un método que se llama drawButton. Es de tipo privado y retorna un objeto tipo JButton del paquete Swing. Esta clase de métodos de esta forma siempre deben tener dentro de ellos un return del mismo tipo del que se enuncia en el retorno del método. Entonces tenemos esta variable que es un bootWrite. Aquí la tenemos, eso es un JButton con el campo se llama bootWrite, la variable se llama bootWrite, y esa variable la uso aquí, la inicializo con un new JButton que acepta dentro de sus parámetros el texto que va en el botón. El botón se va a mostrar con este texto, escribir datos, y cuando se pinte se mostrará el botón en gris porque no le he puesto más atributos. Y este método, al usarse, va a retornar el bootWrite. ¿Cómo se usa el método? Entonces yo, por ejemplo, tengo aquí en un panel, un JPanel, que es panel, y a ese JPanel, que ya lo tengo inicializado acá, panel, new JPanel, listo para uso, a ese panel le agrego con el addEd, una de las propiedades addEd, le agrego el método, porque como el método me retorna un JButton, equivale a agregarle un botón. Le agrego el drawButton, ¿sí? Y me debería pintar aquí el botón cuando se ejecute la aplicación. Entonces me debe pintar un botón que dice escribir datos. Vamos a ver cuando se compila y se ejecuta cómo se ve este tipo de retorno en este método JButton ya dibujado. Entonces vamos acá, corremos nuestro SH que compila, genera el jar y ejecuta la aplicación. Y entonces aquí vemos que nos pintó un botón en la mitad porque no tiene ninguna configuración de posición ni de tamaño, simplemente se ajusta el texto, nos pinta un botón con el texto escribir datos. Entonces hasta ahí se explica un retorno del tipo JButton, pero yo podría explicarlo también con otro tipo de clase o de objeto Java. Por ejemplo, voy a crear un método que retorna un string que se llama, voy a colocar un string para title win. Entonces es el título de una ventana y no le pongo ningún parámetro de entrada, le abro sus corchetes, le cierro su corchete, ahí no sé si lo ven mejor, y aquí adentro voy a crear un string temp de temporal igual a, por ejemplo, voy a reemplazar este texto que está aquí, y lo voy a reemplazar usando el método sino uno, su punto y coma, y debe tener, como ya expliqué, un return que voy a retornar aquí. Pues voy a retornar esta variable temp que contiene este texto, y como el método está diseñado o enunciado o definido para que retorne un string, me lo va a retornar a donde yo utilice el método. Entonces return temp
punto y coma. ¿Cómo voy a usar este método TitleWin? Muy sencillo. Lo voy a ubicar aquí en reemplazo del texto que quité. Entonces aquí ya queda como si yo estuviera pintando, escribiendo esto, pintando ventana igual, ¿sí? En el Outprint vamos a ver en este mensaje, sigue igual, pero voy a cambiarle algo para que nosotros notemos el cambio. Entonces el retorno, por ejemplo, pintando ventana retorno en el texto de este println en la consola. Entonces lo guardamos, vamos a correrlo a ver si nos compila de una. Ya compiló de una y corrió. Entonces aquí vemos pintando ventana retorno name L. Como vemos es algo muy sencillo. El método retorna el string y yo lo uso aquí o lo uso en cualquier parte. Entonces yo puedo utilizar este método. Voy a reversar todo esto hasta aquí, y voy a colocar aquí un texto que se note más. Entonces, por ejemplo, voy a colocar voy a reemplazar este texto de la ventana, ¿sí? Y voy a colocarle ahí hoja de vida, discúlpeme tanta mayúscula, pero es para que se vea más vistoso, punto y coma, y el return temp. Entonces me retorna el temp. ¿Y qué tengo que hacer? Pues coger el método y utilizarlo en donde lo necesito. Lo necesito aquí para reemplazar este texto. En el set title de la ventana le voy a reemplazar este texto directo por un método que simplemente retorna un texto. Para que se note el cambio, pues le cambié el mensaje a hoja de vida. Vamos a grabar, a guardar y vamos a ejecutar. Entonces podemos ver que aquí en el título de la ventana ya se reemplazó el texto hoja de vida y efectivamente escribe los contenidos. Este botón todavía no tiene ningún evento, lo veremos en otro video, pero esa es la esencia de los retornos en los métodos. Hay varios tipos de retornos. Yo puedo hacer retornos tantos tipos de retornos como clases de Java hay, y tantos tipos de retorno como clases uno pueda crear. Yo puedo crear una clase que se llame curso .class, y entonces esa clase curso la puedo usar para que me retorne un tipo de datos que use esa clase curso que es creado por mí. Entonces, como pueden ver, estos retornos son infinitos. Hay muchos tipos de retorno, incluyendo los que uno pueda crear. Ese es el tema que estaba para este video. Les agradezco su atención y espero que les sirva de algo en un futuro. Muchas gracias por su atención.